En este mensaje del Consejo Arcturiano 9D, conocerás las energías que llegan en diciembre de 2025. Energías que te preparan para la vibración, que abrirá el 2026. Comenzamos. Somos el Consejo Arcturiano, y nos complace en conectarnos con todos ustedes. Estamos muy entusiasmados por traer esta última transmisión, ya que es extremadamente oportuna. Sentimos que muchos de ustedes han estado atravesando una especie de transición silenciosa, un movimiento interior que quizá no siempre saben describir, pero que sin duda están sintiendo, y es precisamente por eso que deseamos hablarles ahora, para ofrecer claridad, guía y un entendimiento más elevado de lo que se está moviendo durante estas semanas finales del año. Queremos hablarles acerca de las energías que, desde seres como nosotros, llegarán a la humanidad durante todo el mes de diciembre del año 2025. Estas energías no vienen solamente a traer cierre, sino también a preparar el terreno, para lo que sembrarán y experimentarán en el año siguiente. Son energías que contienen codificaciones de renovación, de liberación, y de alineación con cronogramas más elevados de evolución espiritual. Sabemos que muchos de ustedes comprenden que 2025 es un año 9 en numerología, y eso significa que es un año de conclusión. Pero no solo se trata de cerrar una etapa personal, también están cerrando un ciclo colectivo, un ciclo emocional, un ciclo energético que ha acompañado a la humanidad durante años, y cada uno de ustedes participa de este cierre, aunque no siempre sean conscientes de ello. Diciembre, al ser el último mes del año, es un mes de cierre amplificado. Es como si todo lo vivido durante estos 12 meses, se concentrara en un solo punto, pidiéndoles que lo revisen, que lo observen con amor, y que decidan qué desean llevar consigo hacia el próximo capítulo. Las energías que están entrando para apoyarlos en este momento, son energías destinadas a ayudarlos a soltar lo que ya no es necesario, lo que pesa, lo que limita, aquello que ya no les sirve para la vibración que están comenzando a encarnar. Este es un periodo para que todos ustedes, tanto a nivel individual como colectivo, reflexionen profundamente sobre lo que desean liberar. No se trata solo de preguntarse qué ya no quieren, se trata también de sentirse lo suficientemente seguros como para dejar ir. De confiar. De abrir espacio. Porque soltar no es un final, sino un acto de expansión. Estamos hablando de dejar atrás juicios, narrativas antiguas, miedos instalados, resentimientos que consumen energía, y todo tipo de aspectos negativos de su experiencia de vida. Muchos de estos elementos los han acompañado durante tanto tiempo, que incluso sienten que son parte de su identidad, pero no lo son. Solo son experiencias, aprendizajes, etapas que han cumplido su propósito. También pueden avanzar más allá de relaciones, trabajos, hábitos, condiciones de vivienda y otros elementos de su vida, que sienten que ya han llegado a su final. Algunos de ustedes han postergado decisiones importantes, esperando el momento correcto. Y ahora, estas energías vienen a mostrarles con claridad lo que ya ha concluido, incluso si la mente todavía intenta aferrarse. Estas energías pueden impulsarlos a seguir adelante respecto de algo, que podría haberse sentido concluido desde hace mucho tiempo, pero que quizá no hayan podido admitir. Ahora esos impulsos serán más claros y más insistentes, no para presionarlos, sino para alinearlos con lo que realmente los expandirá. Llegará un punto en el que podrán decir con calma y honestidad: está bien, ya es momento de soltar esto. Cuando reconocen que algo está completo, recuerden que solo significa que está completo para el momento presente. Nada está perdido en la eternidad.
siempre pueden volver a ellos si así lo desean, siempre pueden reencontrarse con un alma, con una experiencia, con un lugar. Ustedes son seres eternos, y la vida les ofrece múltiples formas de volver a conectar cuando la vibración sea coherente. Pero ahora, en este momento específico de su evolución, necesitan ser profundamente honestos consigo mismos. Necesitan atender su verdad interior, y permitirse vivir plenamente y de manera auténtica. Eso puede significar dejar ir algo aun cuando haya apego, culpa, obligaciones o voces externas que intenten retenerlos. En el ámbito colectivo, también observarán movimientos significativos. Están presenciando cambios que deben ocurrir para que la humanidad pueda tener contacto abierto y formar parte de la comunidad galáctica. Estos cambios no son repentinos, son parte de un proceso gradual que se ha acelerado en estos últimos años. Continuarán manifestándose a nivel nacional y global en diferentes áreas de su sociedad. Tendrán que transformar la manera en que se gobiernan, la forma en que cuidan de su salud y bienestar, y seguirán revaluando los aspectos financieros que han regido su vida. Los sistemas antiguos, que no han servido a la mayoría desde hace ya mucho tiempo, finalmente comenzarán a desmoronarse, no por caos, sino por falta de coherencia energética. Lo nuevo nacerá del deseo colectivo de vivir en equilibrio, en transparencia y en mayor unidad. Así, al cerrar el año 2025, también observarán con mayor claridad lo que desean crear en 2026. Pregúntense: ¿cuál es la vibración que quiero sostener el próximo año? ¿Desde qué nivel de conciencia deseo relacionarme con los demás, con mi propósito, con mi propio ser? Porque lo que elijan ahora determinará el punto de partida desde el cual recibirán las energías del nuevo ciclo. La parte del proceso de soltar ya está en marcha y continuará, y todos ustedes participarán de este movimiento de manera consciente y deliberada. Tomarán decisiones que serán importantes para ustedes, para sus familias y, en efecto, para toda la humanidad. Este es un tiempo de cierre, sí, pero también de apertura a una versión más elevada de cada uno de ustedes. Somos el Consejo Arcturiano, y hemos disfrutado en conectarnos con todos ustedes. Reflexión final. A medida que este mensaje llega a su final, te invito a tomarte un instante para respirar y sentir profundamente lo que este mes de diciembre te está mostrando. Nada de lo que estás viviendo es casual. Cada sensación, cada impulso de soltar o transformar, cada incomodidad e incluso cada claridad repentina, es parte de un movimiento mayor, que te está guiando hacia tu versión más auténtica. Diciembre no es solamente un cierre del calendario. Es un espejo. Un espacio donde puedes ver con honestidad qué partes de ti desean avanzar y cuáles ya cumplieron su propósito. Permítete reconocer lo que ya no necesitas cargar. Permítete honrar lo que viviste, y abrir espacio para lo nuevo sin miedo, sin resistencia, sin duda sobre tu valor o tu camino. Recuerda que no estás solo en este proceso. Millones de almas, en todo el planeta, están experimentando esta misma transición, y juntos están sosteniendo una frecuencia, que marcará el inicio del 2026. Una frecuencia más elevada, más consciente y más alineada con tu verdad interna. Así que, en estos últimos días del año, descansa en tu corazón. Suelta con amor. Agradece lo que se va, y abraza lo que llega. Porque cada cierre trae consigo un nacimiento, y tú estás entrando en un ciclo donde tu luz, tu claridad y tu propósito podrán expresarse con mayor libertad que nunca. Lo que viene es expansión, y tú estás listo para recibirla. Gracias, amadas almas,
por escuchar este mensaje espiritual de amor y luz.